Hola amigos, el día de hoy haremos una hermosa bufanda a 2 agujas en forma de zorro. En esta bufanda de zorro empezaremos por la cola con el color negro y luego continuaremos con el marrón más claro o el color que hayan elegido. Luego seguirá el punto pretina y continuaremos con el punto arroz. Toda esta bufanda será tejida en punto arroz, luego será doblada a la mitad y coseremos en esta parte la cabecita de nuestro zorro. Esta bufanda la vamos a doblar de esta forma para que nuestro cuello quede más calentito. Es una bufanda muy linda, es tejida todo en punto arroz en 2 agujas y como pueden ver en la parte de abajo de la cabecita pasamos así la colita y da el aspecto o la forma como si el zorrito estuviera mordiendo su propia colita. Para los materiales necesitaremos lana de color marrón, color negro y color crema. El color crema que estoy utilizando es de un proyecto anterior que me sobró, por eso tengo poco. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Necesitaremos agujas del número 5 o 5,5, aguja punta roma, tijera, algodón o napa siliconada o algún otro relleno que ustedes deseen, ojos y nariz de plástico opcional. Pues bueno, empezaremos con la cabecita de nuestro zorro. Montaremos 5 puntos en nuestra aguja del número 5. Para los que no saben cómo se monta puntos en 2 agujas, aquí les dejo el enlace o en la parte de abajo de este video en la cajita de descripciones. 2, 3, 4 y 5 puntos. Cuando esta lana queda para el lado derecho, sabremos que es el lado delantero de nuestro tejido. Esta hilera la vamos a tejer todo en punto derecho. 2, 3, 4 y 5. Volteamos nuestro tejido y esa misma lanita queda para el lado izquierdo, quiere decir que estamos en nuestro lado del revés. Durante todo el tejido la cabecita se va a tejer en revés la parte de atrás. 2, 3, 4, 5. Volteamos nuevamente nuestro tejido y a partir de ahora empezaremos con los aumentos. ¿Cómo vamos a hacer? Pues el primero vamos a tejerlo en derecho y el que sigue vamos a levantar esta parte de aquí. Levantamos de esta forma, lo colocamos en nuestra aguja y lo tejemos normal. Ahí ya tenemos nuestro primer aumento. Lo que siguen son los 3 puntos centrales, así que esos 3 puntos los vamos a tejer normal. 1, 2, 3. Y antes de terminar, vamos a levantar. Este no, sino este de aquí abajo. Este levantamos y lo tejemos normal. El último punto también lo tejemos normal. Al derecho. Contamos 2, 4, 6, 7. Esa hilera tenemos que terminar en 7. Volteamos el tejido y el lado de atrás lo tejemos tal como se encuentra, o sea, al revés. Toda la cabecita, la parte de atrás, se va a tejer siempre en punto revés. En esta hilera tenemos 7 puntos. Estos 3 son los 3 puntos centrales. Y estos 2 son los del costado, antes del aumento. Así es como vamos a saber. Tejemos ahora 2 puntos al derecho. 1, 2 y antes del punto central es donde vamos a hacer el aumento. Levantamos de esta forma y lo tejemos normal. Ahora vienen los 3 puntos centrales. Tejemos 1, 2
3 y en el tercero es donde vamos a levantar. Levantamos así, no sé si se aprecia, y lo tejemos normal, y luego los dos últimos puntos. Al final tenemos que tener 9 puntos, 2, 4, 6, 8, 9 puntos. La hilera 7 es igual, tejemos ahora 1, 2, 3, levantamos antes de los 3 puntos centrales, recuerden, levantamos, lo tejemos normal y luego tenemos que tener 4 puntos ahí. Ahora continuamos con los 3 puntos centrales, 2, 3 y al terminar el tercer punto central es el que vamos a levantar para hacer el aumento. Levantamos, tejemos normal y continuaremos de esta misma forma hasta la hilera número 15 hasta que tengamos 17 puntos. Y ya estamos en la hilera número 15. Ya tenemos 17 puntos y como pueden ver en la parte central, en los 3 puntos centrales, se forman unas cadenetas de esta forma. Ahora vamos a tejer durante 10 hileras sin ningún aumento, todo recto. Aquí ya yo lo tengo tejido 10 hileras. A continuación vamos a tejer las disminuciones. Vamos a tejer 6 puntos al derecho, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer nuestra primera disminución. Esta primera disminución se va a tejer 2 puntos juntos. Tejemos 2 puntos juntos, tejemos ahora un punto más al derecho y luego viene la segunda disminución que va a ser una disminución simple. Pasamos sin tejer, tejemos el siguiente y este lo montamos y nuevamente tejemos los 6 últimos puntos al derecho. Voy a volver a repetir las disminuciones. Ahora nos toca tejer 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene la disminución que es 2 puntos juntos. 2 puntos juntos lo tejemos, tejemos un punto más y luego hacemos la disminución simple. La disminución simple es pasar este punto sin tejer, el que sigue lo tejemos y el que no habíamos tejido, ese lo montamos encima. Y continuamos con los 5 puntos que nos quedan. Vamos a tejer una hilera más con disminuciones hasta obtener nuestros 11 puntos y luego lo vamos a cerrar. Ya disminuí, ya tengo los 11 puntos y ahora vamos a empezar a cerrar. Tejemos los 2 primeros puntos y el primero lo montamos encima del segundo. Tejemos otro más y lo montamos encima. De esta forma es como vamos a ir cerrando nuestro tejido en color marrón claro. Terminamos de esta forma, cortamos y pasamos para asegurar. Y aquí ya lo tenemos listo. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer con el color crema. Vamos a tejer de la misma forma. Como ven, empezamos con 5 puntos y hasta obtener 21 puntos. Con el color marrón eran 17 puntos, pero hemos aumentado hasta tener 21 puntos, pues la parte de abajo tiene que ser un poquito más grande. Luego hemos tejido 8 hileras, con el marrón fueron 10 y la disminución es hasta tener 17 puntos. En el marrón, recuerdan, fueron 11 puntos. Y así los ponemos para empezar a coser por los costados antes de ponerle el relleno. A continuación vamos a pasar nuestra lana en la aguja punta roma y vamos a empezar a coser nuestra cabecita.
Pasamos la lana de esta forma y le hacemos un nudo simple para asegurarlo. Y empezamos a coser de esta forma. Vamos a colocar así la aguja, cogiendo estas dos hebritas de acá. Como ven, es como una cadeneta larga. Vamos a tener que seguir esa misma para que nos salga derecho toda nuestra costura. Cogemos estas dos hebritas de acá, escondemos la lana así hacia adentro y la parte de arriba de igual forma vamos a coger las dos hebritas. 1, 2, como ven ahí. No se nota muy bien con el color marrón, pero he cogido 2 hebras. Nuevamente repetimos por donde salió nuestra lana, ponemos y sacamos así 2 hebras. Yo lo estoy cosiendo así suelto para que ustedes puedan ver mejor cómo lo estoy haciendo, pero ustedes ya pueden ir jalando o ajustándolo. ¿Ven? Ahora lo jalo y va a ir quedando así. Así que vamos a seguir cosiendo de esta forma todo hasta el otro extremo, dejando un espacio obviamente para el relleno. Ya terminé de coser y es así como nos va quedando. Hemos dejado esta parte de aquí atrás para poder ponerle el relleno, el algodón o la napa siliconada. Entonces así nos queda, ponemos ahí la nariz y los ojitos y las orejas. Ahora para empezar a tejer nuestras orejitas vamos a hacer 3 puntos. Este es el primer punto. 1, 2 y 3. Esta hilera y la parte de atrás los vamos a tejer sin ningún aumento, simplemente lo tejemos 2, 3, también se teje al derecho y la parte de atrás todo al revés. La parte de atrás 1, 2 y 3. Volteo nuestro tejido y empezamos con los aumentos. ¿Cómo vamos a ir aumentando? Pues de esta forma, tejemos el primero al derecho. No se nota muy bien, pero vamos a levantar de esta misma forma como hicimos con el color marrón. Igual, hicimos el aumento, tejemos uno y en este mismo levantamos en la parte de aquí abajo. Así, ¿ven? Y lo tejemos normal. Igual como hemos estado tejiendo el color marrón, así igualito lo estamos haciendo, el aumento. Volteamos y tejemos en punto revés. Son 5 puntos, así que los vamos a tejer los 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Volteamos y continuamos con el aumento. ¿Cómo vamos a hacer? Igualito, tejemos uno y en el que sigue va a ser el aumento. Levantamos, tejemos y continuamos tejiendo hasta llegar al último punto. Ahí nos queda uno y en el penúltimo es en el que vamos a levantar el punto. En este no, sino en este de acá más abajo. En color negro no se aprecia bien, pero es como hemos estado haciendo los aumentos con el color marrón, como les decía. Entonces lo que vamos a continuar haciendo es seguir aumentando hasta obtener 13 puntos y luego lo vamos a cerrar. Luego vamos a empezar a hacer otros 2 desde 3 puntos hasta 11 puntos y también los vamos a cerrar. Aquí ya tengo nuestras orejitas
Este es de 3 puntos hasta tener 11 y el otro es de 3 puntos hasta 13 puntos. Entonces lo vamos a coser de esta forma. Vamos a poner parte de atrás con atrás de esta forma y lo vamos a coser de la misma forma que les enseñé. Entonces la parte que tiene 13 puntos es la parte de atrás y la parte que tiene 11 puntos es la parte de adelante. Ahora vamos a rellenar la cabecita para poder coser nuestras orejitas, la nariz y los ojos. Vamos a rellenarlo muy bien con el relleno que ustedes deseen. Estoy utilizando napa siliconada, pueden utilizar algodón o el relleno de su elección. Si desean, ustedes pueden bordar la nariz y los ojos. Yo estoy utilizando uno de plástico. Voy a utilizar silicona caliente para que pegue muy bien nuestra nariz y los ojos. Seguidamente vamos a pasar por nuestra aguja Roma y vamos a coser las orejas. Vamos a coserlo más o menos a la altura del color crema, en la unión del color crema con el marrón. Cogemos 2 hebras y vamos así cosiendo alrededor de toda la orejita. Si desean, pueden ponerle con un alfiler para asegurarlo y sea más fácil para que no se les mueva la orejita. De la misma forma que les enseñé a unir la parte de arriba y abajo de la cabecita, es de la misma forma que vamos a ir cosiendo la oreja. Cogemos 2 hebras de arriba y 2 hebras de abajo. Vamos a coserlo por todo el alrededor de la orejita. Ya terminé de coser la primera orejita. Lo que sigue es asegurarlo y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Pasamos hacia la parte de atrás. Recuerden que la cabecita todavía no lo hemos cerrado. Cogemos una hebrita que no se note por la parte de adelante, de esta forma, y le vamos a dar unas 2 o 3 vueltas. Jalamos bien y el excedente de lana lo vamos a meter adentro como relleno. Y así queda nuestra primera oreja y vamos a coser la segunda oreja. Aquí ya tenemos las 2 orejitas y hemos pegado los ojos y la nariz, y así como queda nuestra cabecita. Lo que sigue es coser la parte de atrás. Y nuevamente con la ayuda de nuestra aguja punta Roma vamos a ir cosiendo de esta forma. Vamos a pasar de esta forma y a la hora que vamos jalando se va a ir ajustando. Pasamos y jalamos hasta cerrar todo la parte de atrás y luego lo vamos a acomodar bonito para que no se note esta costura. Lo metemos hacia adentro y jalamos. Una vez que está listo, lo único que nos queda es asegurar y esconder la lana. Cogemos de esta forma y nuevamente vamos a dar 2 o 3 vueltas. Y ahora vamos a continuar tejiendo lo que viene a ser el cuerpo. Vamos a montar 3 puntos en nuestra aguja. Y estas 2 primeras hileras los vamos a tejer, la primera al derecho y la parte de atrás va a ser al revés. Estamos empezando el cuerpo, o sea, primero empezamos por la cola. Por eso utilizamos el color negro. 2 y 3. Volteamos y empezamos ahora con los aumentos tejidos en punto arroz. Entonces, tejemos la primera en punto derecho de esta forma y luego viene el primer aumento. Levantamos, lo tejemos normal de esta forma y la que sigue lo vamos a tejer en punto revés. Levantamos para el segundo aumento, lo tejemos al derecho
y el último punto también al derecho. La parte de atrás se teje diferente, ¿recuerdan? Ahora los dos primeros puntos los vamos a tejer tal como se encuentran, los dos primeros y los dos últimos. Revés, punto revés y punto revés. El que sigue, como marca que está en punto revés, nos toca en derecho y los dos últimos al revés. Volteamos y ahora nos toca, tejemos al derecho 1 y el que sigue es el aumento. Levantamos, tejemos un punto y el que sigue, ahora hay que ver si está en punto revés, lo tejemos en punto derecho. Si está en punto derecho, lo tejemos en punto revés. Y antes del último, levantamos y lo tejemos al derecho. El siguiente punto también en punto derecho. Volteamos nuestro tejido y recuerden que la parte de atrás, los dos primeros puntos y los dos últimos se van a tejer siempre tal como se encuentran, o sea, en punto revés. Y el resto del cuerpo es en punto arroz, quiere decir que si está en punto derecho, tejemos en punto revés, y si está en punto revés, lo tejemos al derecho. Y vamos a continuar tejiendo en punto arroz hasta tener 27 puntos. Aquí ya tengo los 27 puntos. Como pueden ver, este es el punto arroz. Espero que se pueda apreciar bien. Y le he puesto una marquita para saber cuál es nuestro lado de adelante. Por la parte de atrás es igualito. El punto es reversible. Lo único que le puse el ganchito para saber cuál es la parte de adelante por los aumentos. Y ahora, una vez que tenemos los 27 puntos, cortamos la lana y colocamos el siguiente color, que es el color marrón. Simplemente le hacemos un nudo y vamos tejiendo recto, esta vez sin ningún aumento. Vamos a tejer con el color marrón. Recuerdan que cuando es al revés nos toca derecho, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Vamos a tejer con este color marrón unas 20 hileras. Recuerden que tenemos 27 puntos actualmente. Vamos a seguir tejiendo sin ningún aumento y así es como nos va a ir quedando. Ya he tejido aquí las 20 hileras y lo que sigue es hacer el punto pretina. Tejo el primero en punto derecho y luego todo el resto va a ser dos puntos juntos. Vamos a hacer disminuciones hasta obtener 14 puntos en total. Una vez que ya hicimos las disminuciones y tenemos nuestros 14 puntos, la siguiente hilera es, vamos a tejer los dos primeros al derecho, los dos siguientes en punto revés, los dos siguientes en punto derecho, o sea, pretina doble vamos a hacer. La siguiente hilera se va a tejer tal como se encuentra y así vamos a ir tejiendo la pretina doble hasta obtener 12 hileras en total. Aquí ya tengo las 12 hileras que hemos tejido en punto pretina, así es como nos va a ir quedando. Y lo que a continuación vamos a hacer son los aumentos. Así que lo que vamos a hacer es tejemos el primero en punto derecho y el que sigue vamos a levantar como hemos estado haciendo los aumentos, pero esta vez en cada punto vamos a ir haciendo un aumento. Hacemos el primer aumento y el siguiente lo tejemos, volvemos a hacer aumento, lo tejemos normal y el que sigue y así
hasta que tengamos 28 puntos. Tenemos que terminar teniendo 28 puntos. Aquí ya tengo los 28 aumentos, son 28 puntos en total, y a continuación vamos a seguir tejiendo en punto arroz, ya todo recto sin ningún aumento ni ninguna disminución. Como ven, aquí ya he tejido el largo que he deseado, todo está en punto arroz, queda muy bonito. Ahora lo que estoy haciendo es medir. Tengo más o menos unos 47 centímetros de largo. Ustedes, como les digo, pueden hacer del largo que deseen. Y de ancho tenemos 15 centímetros. Una vez que ya tenemos el largo deseado, vamos a proseguir cerrando nuestro tejido. Así que, como estamos en punto arroz, lo que vamos a hacer es tejer con el punto que nos corresponde y simplemente ir montándolo de esta forma. Con la lana color crema he tejido 6 puntos por 24 o 25 hileras de largo en punto arroz, y esto lo vamos a coser en la parte de abajo de la cabecita de nuestro zorrito, que nos va a servir para poder pasar la cola por ese lado. Y nuevamente con la ayuda de nuestra aguja punta roma lo vamos a coser de esta forma. Ya cosí la parte de ahí, de arriba, y vamos a coser la parte de aquí abajo. Seguidamente vamos a doblar nuestro tejido en dos de esta forma para poder coser nuestra cabecita al cuerpo. Entonces pasamos la aguja punta roma y lo vamos a ir cosiendo de esta forma, asegurando muy bien. Pasamos y vamos a ir cosiendo por todo el alrededor de lo que viene a ser el cuerpo para ir asegurando ambos lados. Vamos cogiendo como hemos estado cosiendo anteriormente, de igual forma. Cogemos 2 hebras de un lado y 2 hebras del otro lado. Y así cosemos, como les digo, todo el alrededor del cuerpito para que quede bien asegurado. Aquí ya lo tengo terminado, ya lo hemos cosido y así es como se debe de ver. Lo abrimos y ven que queda de esta forma. Así que va a quedar nuestro cuello bien calentito al estar doble en nuestra bufanda. ¿Y qué les pareció esta bufanda? Pues espero que les haya gustado, pues lo he tejido con mucho cariño para ustedes. Y no olvides de suscribirte, pues los videos son gratis. Y no olvides de marcar la campanita de notificaciones para que siempre que suba un video te llegue un aviso. Puedes encontrarme también en el Facebook Cocina y Manualidades Shugei-chan. Bye bye.